Pues ustedes ya tienen los incisos, ¿no? Ahí tenemos los incisos y hoy tenemos que completar ese ejercicio elaborando la curva de encendido. Entonces, vamos a comenzar. Ya lo empezamos a plantear, ya están los incisos, ya sabemos que necesitamos datos termodinámicos si no disponemos de la constante de equilibrio de referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les doy la constante de equilibrio de referencia, pues ya no es necesario calcular el delta G, porque ya yo les estoy proporcionando la constante de equilibrio de referencia, ¿no? Pero si no disponemos de la constante de equilibrio de referencia y disponemos de datos termodinámicos, pues entonces por eso están ahí los datos, ¿no? Empezamos a plantear la reacción, dijimos que tenemos que plantear, antes de hacer otra cosa, pues tenemos que plantear el estado de equilibrio, etcétera. Planteamos la constante de equilibrio y vimos que finalmente quedó como función de quién. La constante de equilibrio quedó como función de la conversión, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces dijimos que para este caso, que era una álgebra muy sencilla, lo podemos despejar, ¿sí? Pero si no lo podemos despejar, entonces ya tendríamos que utilizar el solver del Excel, que es lo que vamos a utilizar con otra reacción de estequiometría más compleja. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora, díganme por favor, aquí nos quedamos, nosotros dijimos que sabiendo la constante de equilibrio podemos determinar la conversión, ¿no? Ahí nos quedamos. Entonces, nuestra incógnita es calcular una KP a 25, ¿no? Pero nosotros también vimos que, bueno, aquí ya está la explicación, ¿no? Si disponemos del G25 y sustituimos esa temperatura de 25, entonces esa KP calculada estará referida a 25 grados Celsius. Entonces, a ver, díganme, ¿quién sí hizo su tarea y cuánto les dio el delta G de reacción, cuánto les dio el delta H y cuánto les dio el delta CP? Levanten la manita por aquí. Si nadie levanta la mano, yo empiezo a preguntar al azar. Y si el que le pregunta al azar no me responde, le voy a bajar puntos a todo el grupo. Entonces, bueno, a ver. Aisha, ¿cuánto te dio el delta G? Me dio de 144.300. Yo creo que está muy alto. Vamos a ver cuánto le dio a Carla. A mí me dio 4,800. Ay, 4,800. Ajá. A ver cuánto le dio a Angélica Igual 4.800. y a Guadalupe. 7,200. Ese me suena. A ver, Juliana 4.800, profe. y Edwin. A mí me dio 57,200. Bueno, pues vamos a ver cuánto da. Vamos a ver cuánto da. Déjenme ver si por aquí lo tengo el cálculo. Aquí está. Aquí está. ¿Cuánto? ¿A quién le dio 4,800? A mí, profe. También. A Angélica y a Leslie y a Juliana Y a Carla, profe. y a Carla. Y los demás no saben obtener el delta G. A mí también me dio 4.800. Sí, bueno. Entonces el delta G es 4,800. ¿A quién le dio? Aquí está el cálculo. Ya no les voy a explicar cómo se calcula el delta G, ni el delta H, ni el delta CP, porque eso es de la termo 1, de la termodinámica básica, perdón. Entonces eso yo les enseño a calcularlo porque ya deben de saber. ¿Sí? ¿Entendido, Antonio Contreras? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto te dio el delta CP? ¿Me pregunta a mí?
Sí. No, no lo hice, profe. Yo sé eso porque no me gusta trabajar con gente floja. Sí, no, sí. Es que no me acordé para nada, profe, disculpe. No, pues anótalo en tu lista de pendientes. Entonces, a este valor de delta G, ay, Dios mío, ¿por qué no quiere pintar el pulmón? Miren, hasta la tablet se traba del coraje que me hacen hacer porque no hacen la tarea. El delta G es de 4.800. El delta H es de 57.200. Por ahí sí escuché esos valores, entonces hay personas que sí les dio de manera correcta. Anótenlo, por favor, porque ahorita se los voy a preguntar. ¿Sí? Y el delta CP, ¿dónde está? ¿Por dónde lo calculé? Aquí está. Y el delta CP da menos 2.7. ¿A quién le dio menos 2.7 el delta CP? A mi profe. A mí. A mí, profe. Ya todos, ¿no? Bueno, ¿ya lo anotaron los tres valores que les dije? Sí, profe. Bueno, no me vuelvan a hacer eso que no hacen la tarea que les digo, porque son tareas muy sencillas. Y si ustedes me vuelven a hacer eso, automáticamente va a cambiar nuestra evaluación a 100% examen. Y me voy a ir muy rápido en las clases y mejor les voy a pasar diapositivas y les voy a poner videos. ¿Quieren eso? No, profe. Entonces ya pónganse las pilas y es la última vez que se los digo. ¿Cuánto vale el delta G? 4.800. 4.000. Ay, miren, ya está haciendo cosas que no, le estoy pidiendo la pluma y me pone el marcatextos. 4.800 Joule por mol. ¿Cuánto vale el delta H de reacción? 57.200. 57.200 Joule por mol. ¿Y cuánto vale el delta CP? Menos Menos 2.7. 2.7. El bimol. Entonces, dicho esto, pues ya podemos calcular en una constante de equilibrio de referencia. Si yo la despejo de esta expresión, entonces la constante de equilibrio es igual a la exponencial de menos el delta G sobre RT. Pero vean, si yo conozco el delta G a una temperatura de referencia, lo que calculo es una constante de equilibrio de referencia. Obviamente, las tablas están a 25 grados Celsius, entonces la constante de equilibrio, ¿a qué temperatura de referencia está? 25 grados Celsius. A 25. Entonces, esto es igual a la exponencial de menos, ¿cuánto vale el delta G? 4.800 Joule por mol sobre R, ¿qué unidades de R? ¿Qué valor? 8.314 para que las unidades sean Joule sobre mol Kelvin y la temperatura de referencia o la de las tablas es 298.15 Kelvin. Vean cómo todo dentro del exponencial es dimensionalmente consistente y entonces ¿cuánto les da la KP de referencia? Me dio 0.1442. 0.1442, ahí está. Recordando que está a una temperatura de referencia de 298.15 Kelvin o su equivalente a 25 grados Celsius. Entonces, vean, si conozco la constante a 25 grados Celsius, por lo tanto, el valor que sustituya de constante aquí, pues será la conversión a esa temperatura. ¿Sí ven? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, la conversión es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De la KP entre 4 veces la presión más KP. Esta ecuación ya sabemos de dónde se obtuvo, ¿verdad?
del balance de materia y de la combinación de la ley de acción de masas sobre la constante de equilibrio. Entonces es 0.1442 entre 4 veces 4 por una 4 más 0.1442. ¿Cuánto es este valor? $0.1865. 0.1865. A mí Entonces, también vean, me eso. ¿sí? Bueno, ¿puedo cambiar la pantalla? Permítame tantito, profe. Sí, profe, por favor. Listo, profe, no sé mis demás compañeros. Listo, profesor. Ya, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vean, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir lo siguiente. Si nosotros tenemos un reactor, aquí está el reactor, y le agregamos o introducimos el tetróxido de nitrógeno, obviamente aquí bajo una mezcla, etcétera. Cuando alcance el equilibrio, del reactor va a salir tetróxido de nitrógeno, pero también va a salir el producto. Y esto con una conversión de cuánto, de 0.1865. 0.1865. O sea, el reactor está trabajando a qué porcentaje de conversión. ¿Sí? Obviamente, pues como está a una temperatura constante, pues debe de estar enchaquetado, ¿no? Aquí está enchaquetado. Trabajando a temperatura constante, en este caso de 25. Ahora, ¿qué nos dice esto? Sería la respuesta del inciso A, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué nos dice el inciso B? Bueno, pues el mismo reactor, ahí tenemos el mismo reactor y vamos a introducir una cierta cantidad de tetróxido de nitrógeno y esperemos, y ahora, ¿qué nos dan como dato también? La temperatura a la cual está operando, ¿no? Entonces suponemos que tiene una chaqueta el reactor o un baño de temperatura constante, dependiendo del tamaño, ¿no? Y entonces nos dicen, bueno, si ahora la temperatura, y esto está, el reactor de arriba está a 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos dice el inciso B? Ahora, yo voy a operar este reactor a 100 grados Celsius. Determíname la nueva conversión. ¿Cómo le vamos a hacer, jóvenes? Ahora ya moví la temperatura. Como moví la temperatura en automático, se mueve la conversión, ¿eh? Entonces, díganme, ¿qué se les ocurre? Utilizamos la segunda ecuación ahora también integrando como los datos de referencia. Pero primero hay que hacer la del inciso, lo del caso 1, ¿no? Sí, porque dijo que primero en el inciso B íbamos a ocupar la 1 y para el inciso C íbamos a ocupar la 2. Ujú. Como yo ya moví temperatura, entonces, Son otros datos de sustancia, ¿no? no. Como ya moví temperatura, automáticamente me viene a la mente utilizar las ecuaciones de Van Hoff, porque Van Hoff es la que mueve temperatura, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo muevo temperatura, en automáticamente su mente debe de pensar en la ecuación de Van Hoff. Ahora, hasta ahorita ustedes van a decir, bueno, pues ¿cuál? ¿El primero o el segundo caso? Como aquí nos dicen que utilicemos el primer. Profe, yo ya no lo escucho. Yo tampoco. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ya, ya. No sé por qué me sacó de la sesión. De repente me sacó, pero no me escuchaba cortado, ¿o sí? De repente se dejó de Ya. escuchar. Sí, de repente sí. Ah, espérenme, entonces denme un segundo. Denme un segundo, ¿eh? Ya regresé. Bueno, a ver, ahora sí díganme cómo es. Bueno, desde dónde me escucharon, desde dónde se me cortó el audio. Cuando dijo que teníamos que usar la ecuación de Van Hoff. Bueno, como movimos temperatura, tenemos que utilizar la ecuación de Van Hoff. ¿En cuál de los casos que hasta ahorita conocemos? Pues el inciso A nos pide que sea el primer caso. Entonces, de la ecuación de Van Hoff veo las variables que yo conozco. Conozco el delta H, conozco R, obviamente, la temperatura de referencia y la constante de equilibrio de referencia. La nueva temperatura a evaluar son 100 grados, entonces también conozco la temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, mi única incógnita es esta Kp, entonces la voy a calcular sustituyendo los datos que tengo. Entonces, ¿cómo quedaría? Logaritmo natural de Kp en Kp de referencia, que es 0.1440 y qué? 42. Es igual al delta H, que ¿cuánto vale? 57,200. Entre R, ¿qué valor para que sea dimensionalmente consistente con las unidades? 8.314.
sobre mol Kelvin por 1 sobre T de referencia, que es 298.15, menos 1 sobre T, la temperatura nueva a evaluar, que son 373.15. Entonces, todo el miembro derecho de la igualdad, ¿cuánto les da? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué 373.15? Y esta es la temperatura nueva a evaluar en grados Celsius y en Kelvin son 373.15. Ah, ok, sí, ya, gracias. De nada. Me dio de 4.6379. 4 punto qué? 6379. Gracias a los demás, ¿cuánto les da? Sí, a mí también. Sí, profe, a mí también. Muy bueno, fíjense. Entonces, ¿cómo quito el logaritmo natural? ¿Cómo quito el logaritmo natural? ¿Cuál es la operación inversa del logaritmo natural? Exponente. Ujú, exactamente. Como KP entre 0.1442 es igual a la exponencial y 4 punto. ¿Cuánto les da esa exponencial? $103.3271. Gracias. ¿Están de acuerdo con su compañero Antonio? Sí. Sí. Solamente despejamos la KP y acuérdense que esa KP está referida a 100 grados Celsius y entonces esto es igual a 0.1442 por 103.327. ¿Y esto a cuánto es igual, jóvenes? $14.89. El 14.89, ¿están de acuerdo con su compañero? Sí. Ya conociendo la KP, entonces ya puedo conocer la conversión a esa temperatura. Acuérdense que en este caso la conversión estuvo muy fácil de despejar. Les vuelvo a reiterar, va a haber casos en donde la conversión no se pueda despejar y entonces tenemos que utilizar el solver del Excel. Entre 4 presión, pero 4, como la presión es una, o sea, es 4 más KP. Voy a poner 4P para que no se confundan. Entonces sustituimos. Me queda 14.89 entre 4 más 14.89. ¿Y qué conversión les da? Debe rondar por ahí de los 80 y algo, ¿no? 0.88. 0.88. Sí. Entonces, vean, la conversión a temperatura de 100 grados es 0.88, ¿sí? Entonces, ¿aumentó o disminuyó la conversión con la temperatura? Aumentó. Aumentó. Obviamente, pues aumentó hasta el 88% de conversión. Entonces, eso es utilizando la ecuación del caso 1, ¿sí? Pero como en este caso vamos a considerar para el otro inciso el efecto que tienen los CPs, porque recuerden ustedes que el CP es la capacidad calorífica,
Entonces vamos a ver la mezcla reactante, qué efectos va a tener en la conversión. Si ese delta CP es lo suficientemente significativo para que haya efectos calóricos que se vean reflejados en la conversión. ¿Sí? Entonces, ¿puedo cambiar de pantalla? Sí, profe. ¿La puedes hacer un poco más pequeña? Bueno, entonces aquí de una vez la completo. Y la conversión del inciso B es de 0.88 o del 88%. O sea, ahí se ve claramente que la conversión aumentó. ¿Sí? Y a ver, ¿hay otro decimal después del 0.88? Es un 7. ¿Un 7? Ahí está. Entonces, ¿ya puedo cambiar de pantalla? Gracias. Y nada. Para el inciso C nos piden o para el inciso que siga, ya perdí la cuenta. Sí es el C, ¿no? Sí. 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 Nos piden evaluar el mismo efecto, pero ahora utilizando la ecuación del caso 2. ¿Cuál es la ecuación del caso 2? Jóvenes. A ver, Marcos, díctame la ecuación del caso 2, por favor. ¿No está Marcos? Ah, bueno, a ver. A ver, entonces, pues alguien dícteme la ecuación del caso 2. A ver, Gustavo, que levantó la mano. Es logaritmo natural. ¿Qué es? Ajá. Logaritmo natural. Ajá. Constante de equilibrio Ajá. entre constante de equilibrio de referencia Ujú, es igual a delta H de referencia ujú, menos delta CP por ujú, temperatura de referencia ujú, entre R ujú, por 1 entre temperatura de referencia ujú, menos 1 entre temperatura ujú, más delta CP entre R, ujú. logaritmo eh, por T entre temperatura de referencia. Y ya. Ahí está. Gracias, Gustavo. Entonces, de esta ecuación, jóvenes, vean, conozco todo. Conozco el delta H, conozco el delta CP, la temperatura de referencia, la R, la temperatura de referencia, la nueva temperatura a evaluar, que son los 100 grados Celsius o 323 Kelvin. Aquí también conozco el delta CP, conozco todo, ¿no? Entonces, si sustituyo, me queda logaritmo natural de Kp en Kp de referencia es igual a, ¿cuánto vale el delta H? 57.200. 57.200, gracias, menos el delta Cp que vale menos 2.7. ¿Y ven cómo lo utilicé con todo y su signo del delta Cp? Sí. Sí. Por la temperatura de referencia que es 298.15 entre R que es 8.314 por 1 sobre 298.15 menos 1 entre 373.15 más el delta CP que vale menos 2.7 entre R, 8.314, logaritmo natural de la temperatura evaluada, que es 373.15, entre T de referencia, que son 298.15. Entonces, logaritmo natural de Kp en Kp de referencia, que es el punto 1442. ¿Cuánto?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto les da todo el miembro derecho de la igualdad? Les doy un minuto, unos 30 segundos para que me lo digan, ¿eh? O escríbanlo en el chat. A mí me dio 4.60. Me dio 4.50. Entonces nos quedamos con 4 punto ¿qué? A mí me dio 4.6303. Pero a mí también me dio Entonces, 4.6303. bueno, el 4.6303. Entonces, acuérdense, quito el logaritmo con la exponencial. ¿Cuánto vale ese exponencial? $102.5448. Mira, ese 54,48. Entonces, vean, la KP, la temperatura de 100 grados Celsius, es igual a 0.1442 por 102.548, ¿no? 54,48. ¿Cuánto es esto? Me da 14.7869. Sí, profe, a mí también. ¿Sí? Entonces, pues ya nada más hay que sustituirlo en la ecuación de Kisa, ¿no? Que es igual a la raíz cuadrada de Kp, que es 14.7869 entre 4 más 14.7869. ¿Y cuánto les da la conversión? A mí me da 0.887. Sí, profe. 0.887. Entonces, comparen esta conversión. ¿Cuánto les da? Cero. Ay, miren, es que es 0 punto ¿qué? 887. No se le pongo el lápiz y se pone el marcatextos. Ya 0.887. Ahora sí, comparen este valor con este otro valor que obtuvimos. Es este, ¿no? O sea, con las mismas decimales. Entonces, a ver qué concluirían.
Que al aumentar la temperatura aumenta la conversión. Sí, pero ¿qué cumplirían entre un caso y el otro? Pues que ambos casos nos llevan al mismo resultado. Ambos casos los llevan al mismo resultado. ¿Pero por qué? Si las ecuaciones son distintas entre un caso y el otro. ¿Será porque la temperatura es la misma? No, si la temperatura es la misma, claro, pero ¿por qué los resultados son distintos? Porque ¿cómo es el delta CP, jóvenes? ¿Muy chiquito o muy grandote? Pequeño. Pequeño. Es muy pequeño. Entonces, obviamente la corrección por un CP tan pequeño, pues va a ser insignificante. Entonces, con el puro resultado de la ecuación número 1, del caso 1, hubiera sido más que suficiente. ¿Sí? El caso 2 se utiliza cuando ya hay grandes diferencias entre los CPs. Entonces ahí así yo utilizo el caso 2, porque al haber una gran diferencia entre los CPs, entonces ahora sí la ecuación se vuelve correctiva, la del segundo caso. ¿Sí? Sí, pero Sí, profe. Fíjense, ¿puedo cambiar de pantalla? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Voy a cambiar de pantalla. Como último inciso, vamos a calcular. No si nos da tiempo de hacer dos incisos, fíjense. ¿Qué inciso sigue? El DL, no El sé D. cuál sigue. ¿El D? El D, sí. Fíjense, inciso D. Inciso D. Entonces vamos a elaborar la curva de conversión versus temperatura, utilizando la ecuación del caso 1. Estas curvas de conversión versus temperatura se llaman curvas light-off, o también la traducción al español sería curvas de encendido. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llaman, profe? Perdón. Curva de encendido. Gracias. Curva de encendido. Así se llaman, curvas de encendido. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esas curvas de encendido, que déjenme ver. Pero es que encontré algo que les quiero compartir, pero necesito, lo encontré aquí en el Sevier. Sí saben qué es el Sevier, ¿no? Yo Sí, no, profe. profesor. No, profe. Bueno, el Sevier es un editorial que tiene a su cargo varias revistas. Generalmente son revistas pues son revistas científicas, ¿no? Una de las revistas que tiene el Sevier se llama Chemical Engineering Science. Y dentro de esa Chemical Engineering Science, pues se publican varios artículos. Y quiero enseñarles que estas curvas, las curvas de encendido, son muy útiles, ¿sí? Estas curvas de encendido, muy pocas personas se las enseñan a hacer, ¿eh? Las puedo decir como alumno, o pues a mí no me enseñaron a hacer curvas de encendido, pero yo como profesor ahora yo sí las tengo que enseñar, ¿no? Porque no son cualquier cosa. Entonces, vean, les voy a compartir lo siguiente. Las curvas de encendido
son una representación visual de la termodinámica de una reacción. Entonces, déjenles comparto esto para que ustedes vean que pues todo lo que les estoy diciendo está sustentado. ¿Sí? Miren, aquí se llama. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Apenas se está compartiendo. Ya, listo, profe. ¿Ya? Bueno, fíjense, digo que el Sevier es un editorial, se llama el Sevier, y Science Direct es un buscador. ¿Nunca han buscado artículos ni nada? No, profe. ¿Cómo creen? ¿No? Bueno, pues Science Direct es un buscador de artículos. Y bueno, dentro de Science Direct, pues está el Sevier. El Sevier es una editorial, la cual tiene a cargo muchas revistas. Una de las revistas es la Chemical Engineering Science. Fíjense, entonces, aquí demuestran las curvas light off of catalytic reactions en kinetics. Estas curvas son de la siguiente manera. Nada más quiero que vean la figura. ¿Qué representan estas curvas con base en lo que ustedes ven? Sin que traduzcan la 1. Simulate error plots, a first order reaction. O sea, sin que traduzcan lo que dice, que las curvas light off o curvas de encendido, ¿qué son? Muestran que a mayor temperatura hay mayor conversión, ¿no? En este caso, porque las reacciones de esa naturaleza, pues algo más sencillo. Creo que como ustedes me digan, las curvas de encendido o las curvas light off es la representación gráfica de la conversión versus la temperatura. Así, gruesamente es eso. Entonces vean, en estudios, cuando ustedes van a publicar un artículo, un paper, o inclusive en su tesis, si se dedican al área de termodinámica, entonces pues pueden hacer la curva de encendido simulada y la curva de encendido real, ya con datos experimentales, ¿sí? Y entonces vean, pues esas curvas tienen aplicaciones. La primera aplicación, lejos de solamente la investigación, es que son muy visuales. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, pues miren, lo que calculamos ahorita es solamente de esta curva, son 2 puntitos. El puntito que corresponde a 25 y el punto que corresponde a 100. ¿Sí ven que solamente calculamos dos puntitos de esa curva de encendido? Sí, profe. Sí, profe. Para tener un esquema visual de toda la reacción, pues se hace todo el barrido, ¿eh? Todo el barrido de la curva, abarcando conversiones de 0 hasta abarcando conversiones de 1. Entonces yo ya digo de manera visual, de un campo visual de una mejor perspectiva. Yo veo a qué temperaturas la reacción se va a llevar a conversiones altas, a qué temperaturas la reacción ya tiene conversiones bajas, a qué temperatura la reacción llega al 50%, y esa temperatura es muy usual. Esa se le llama la T50, ¿sí? La T50 es la temperatura a la cual se lleva el 50% de conversión. Entonces, pues ya digo, pues el 50% está como por acá, entonces la T50 está como por 230 grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Me entendieron o no? ¿Sí me expliqué o de plano no me entendieron nada? ¿No entendieron todo? Yo no mucho. A ver, ¿qué no te quedó claro, Felipe? Las definiciones como tal. La definición, o sea, ahorita vamos a construir una curva de encendido, ¿sí? Gruesamente, ¿qué es una curva de encendido? Pues es el gráfico de la conversión con respecto a la temperatura. Eso es una curva de encendido, ¿sí? No es muy complicado.
Es una curva de encendido, pero en inglés se llaman Light-off. Aquí, es ese gráfico de conversión contra temperatura. Como les digo, tener la curva de encendido para la reacción es una manera muy visual de entender qué está pasando con esa reacción conforme la temperatura, ¿sí? Porque yo solamente calculé 2 puntos, el punto de 25 y otro puntito por acá de 100. Bueno, ni siquiera llego, bueno, aquí, ¿no? Entonces, solamente tengo 2 puntitos pequeñitos y yo lo que quiero es elaborar toda la curva, porque si yo tengo toda la curva, entonces de manera visual ya estoy comprendiendo qué está pasando con la reacción, ¿sí? Si a temperaturas altas la conversión es alta, si a temperaturas bajas la conversión es baja, o viceversa. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que tener la curva de encendido es una perspectiva muy amplia de la reacción desde el punto de vista termodinámico, porque estoy observando qué está pasando con esa conversión cuando yo muevo temperatura. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, los límites de la conversión siempre va a ser de 0 a 1. Claro, porque 0 quiere decir que no ha reaccionado nada, que no, o sea que 0 es pues, que reaccionó el 0% y 1 es que reaccionó el 100%. No puede reaccionar el 101% porque si no estarías creando materia, ¿no? Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces, bueno, estas curvas son muy importantes. Y bueno, ahí si quieren, pues échense este artículo que está bonito. Y se llama Light-off Curve of a Catalytic Reaction in Kinetics. Pero bueno, como sé que no leen inglés, pues no lo lean, porque no lo van a entender. Entonces voy a dejar de compartir. Y ahora, fíjense, ¿cómo se elabora una curva de encendido? Una curva de encendido se va a simular de la siguiente manera. Como la conversión está acotada entre 0 y 1, entonces yo empezaré a dar valores de conversión. Esos valores los elijo yo, que les quede claro. Comprendidos entre 0, mayores de 0 y menores de 1. Nunca le den los extremos. Para la simulación, nunca den ni 0 ni den 1, porque si no se indeterminan las ecuaciones. ¿Por qué se indeterminan? Porque son casos límites. ¿Sí? Sí, Pues entonces den conversiones bajitas, a lo mejor 0.01, y ustedes le van aumentando. Depende del número de pares ordenados que quieran, a lo mejor hasta 0.99. ¿Sí? Ahora, ya que yo propongo la conversión, entonces voy a calcular una KP. Para esta reacción yo ya sé que la KP, para esta reacción nada más, vale 4px al cuadrado entre menos x al cuadrado, ¿sí o no? Para esa reacción. Si yo conozco XA, entonces también conozco ¿qué? ¿La conversión? No. ¿Qué conozco, jóvenes? KP. Pues sí, ¿no? No se los acabo de decir, es tan complicado. O sea, ahí les estoy diciendo,
Si yo conozco XA, automáticamente conozco la KP. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo voy a transformar esos valores de KP a valores de temperatura? Porque yo necesito eso, XA y temperatura para elaborar la curva de encendido. ¿Cómo? A ver, cuéntenme. Con la fórmula que estamos ocupando hace rato, ¿no, profe? ¿Con cuál ecuación? La de Van Hoff. Pues la de Van Hoff, ¿verdad? Porque Van Hoff es la única que tiene temperaturas dentro de sus variables. Entonces, como voy a hacer caso 1, es logaritmo natural de Kp en Kp0 es igual a delta H de reacción sobre R por 1 sobre T0 menos 1 sobre T. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, fíjense, yo les pregunto, de esa ecuación de Van Hoff que conozco la Kp porque es la que estoy calculando aquí, ¿sí o no? Conozco Kp de referencia porque es la referida a esta temperatura. Conozco delta H, conozco R, y entonces si se dan cuenta que mi única incógnita es la temperatura. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ahora les pregunto, ¿esa temperatura se puede despejar o no se puede despejar? ¿Qué piensas, Edwin? ¿Esa temperatura se podrá despejar o no se podrá despejar? ¿O está complicadísimo despejarla? Pues no, yo creo que sí se podría despejar, pero está complicado hacerlo a mano. No, está muy sencillo despejarla. Mira, este lado lo paso para el otro lado, ¿no? Entonces me quedaría R sobre delta H, logaritmo natural de Kp en Kp de referencia es igual a 1 en T0 menos 1 en T. ¿Qué más me estorba? 1 en T0. Pero fíjate, esto lo voy a pasar para acá y esto lo voy a pasar para acá. Eso es un despeje de segundo de secundaria, ¿eh? Entonces me queda 1 sobre T es igual a 1 en T0 menos R sobre delta H logaritmo natural de Kp en Kp0. ¿Cómo despejo esta T? Pues sacando el inverso a ambos miembros. T es igual a 1 sobre 1 en T0 menos R delta H, logaritmo natural de Kp en Kp0. ¿A poco estuvo muy complicado el despeje? Ah, no, no tanto. No. Ahora fíjense, si yo les pido, ¿saben qué? Elabórenlo, la curva, pero con el caso 2. Denme un segundo, jóvenes, ¿eh? Porque están tocando, llamando a la puerta y necesito abrir. Sí, profe.
Entonces, ¿cómo le hacemos si yo les pido el caso número 2? Un logaritmo natural de Kp en Kp0 es igual a delta H menos delta Cp, T de referencia sobre R, 1 sobre T de referencia menos 1 sobre T, más delta Cp sobre R, logaritmo natural de T en T de referencia. ¿Cómo le hago ahora, Antonio? Pues ya hay que hacerlo fácil, le metemos un sol, güey. Pues sí, ¿verdad? Allá no hay de otra más que un solver en el Excel. ¿Sí? Entonces, la del caso 2 no hay de otra que un solver del Excel. La del caso 1 la puedo despejar. El caso 3 igual a fuercitas es un solver, porque esa es una ecuación polinómica larguísima que la vamos a ver la siguiente semana. Entonces, les voy a enseñar a usar el solver ahorita desde el caso número 1, porque el solver se usa siempre igual. Entonces, vamos a usar el solver del Excel para para resolver el caso número 1. Entonces, vean, me voy a borrar esto y solamente me voy a quedar con la ecuación del caso número 1. ¿Sí? Aunque está bien sencillita y se puede despejar, pues vamos a usar el solver. Ya vimos que se puede despejar muy sencillamente, ¿verdad? Y pues usar el solver para resolver esa ecuación es como matar pulgas a balazos. Pero de todas maneras, les va a servir que sepan usar el solver. ¿Quién sabe usar de aquí el solver del Excel? ¿O no saben qué es el solver? Yo no, profe. No, profe. No, profe. Tampoco, profe. No, profe. ¿No? ¿No saben qué es el solver? Y el solver es una herramienta que traen incluso algunas calculadoras, ¿sí? Que ya ahorita las que ustedes traen, que son Texas Instruments y las HP y las Casio de ahorita, ya traen el solver ahí programado. Y si no lo tuviera, pues está el del Excel. De todas maneras, el solver del Excel siempre es más rápido que el de la calculadora, porque la calculadora ha de traer programado un método numérico que no le ocupe tanta memoria frente al solver, que pues es rapidísimo. Incluso el de la calculadora y luego nunca les llega a converger. Se tarda ahí una hora y está, y ya fallase que no convergió o que no encontró la solución. O converge muy lejos de lo esperado. Entonces, el solver del Excel es una herramienta para resolver ecuaciones, ¿sí? Ahorita van a prestar mucha atención, ¿eh? Fíjense, probablemente se los voy a explicar una vez. Y entonces, la ecuación a resolver es logaritmo natural de Kp en Kp0 es igual a delta H entre R por 1 en T de referencia menos 1 en T. ¿Están de acuerdo que esa es la ecuación a resolver? Independientemente de si tengo que despejar a algo, ese despeje es para facilitarnos la resolución de la ecuación, para encontrar cuánto vale ese valor de la variable para que esa ecuación se cumpla. Entonces, fíjense, esa ecuación tiene dos miembros. Tiene un miembro izquierdo y tiene un miembro derecho. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Me puedo ir al Excel? Sí. Sí. profe. Sí, profe. Ustedes decidan si me van siguiendo o no, ¿eh? Si me van siguiendo o me dan el avión, porque yo nada más se los voy a explicar una vez y ténganlo por seguro que esto va a venir en el examen y con expresiones y ecuaciones muy complejas. Entonces ya les dije, ¿eh?
Me voy al Excel por ahora de este lado, del lado de la computadora. Y ¿dónde lo tengo? Déjenme ver dónde está. No, pues ya. Es que ya tenía los datos termodinámicos en una hoja, pero no sé dónde quedó esa hoja. Y estoy buscando porque no quiero transcribirlos otra vez. Pero bueno, pues ni modo. Aquí vamos a tener. Pues fíjense cómo es solver. En 2 patadas lo hacemos. Ya están viendo mi cálculo, ¿sí? Sí. Ahora, fíjense qué es lo que necesitamos. Bueno, pues primero ingresar creo que está aquí. Los datos termodinámicos. Lo puse en esta hoja. No, pues no se abrió la hoja. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de primera instancia? Pues bueno, vamos a poner los datos termodinámicos, ¿sí? Como voy a utilizar los dos casos, pues voy a poner de una vez el delta H de reacción. El delta H de reacción en Joule por mol. ¿Cuánto es? ¿57,200? 57,200. Sí. Sí, profe. ¿Cuánto es el delta H de reacción? 4,800. 4,800. Delta G Joule por mol. ¿Cuánto? Se me olvidó. 4,800. 4,800. De una vez díganme, por favor, también, ¿cuánto vale el delta CP? Menos 2.7. 2,7. Menos 2.7. Sí. ¿Y cuánto vale la KP de referencia? 0.1442, ¿no? Sí, Profe. ¿Y cuánto vale la T de referencia? 25 grados centígrados. Y en Kelvin 298.15. Sí. Ya tengo toda esta termodinámica. Entonces vean, ¿cómo empiezo a simular la curva de encendido? Entonces la curva de encendido la empiezo a simular dando valores de quizá, ¿verdad? Dije 0.01 y así a lo mejor 0.02 y así selecciono estos dos valores para que me dé hasta 0.99. No importa que sean tantas celdas, porque pues finalmente ¿quién lo va a hacer? ¿Ustedes o lo va a hacer Excel? Excel. Pues Excel, ¿verdad? Ahora, dijimos que con cada valor de quizá, ¿qué puedo calcular? Obviamente la presión de trabajo en atmósferas es 1. Entonces, a partir de ese valor de quizá, ¿qué voy a calcular? La KP. Sí, ¿no? La KP. Y la KP es igual a 4 por la presión, que vale 1. Ese valor necesita ir fijo, porque ese valor nunca va a cambiar. ¿Cómo fijo las celdas en Excel?
Con ¿Con signo de el signo de precio, ¿no? pesos? Con el signo de pesos, ¿verdad? Antes y después de la letra. Y ya, ahí está. Ay, sí saben fijar celdas, qué gusto me da. Hasta me emociono. Por quizá, quizá no va fija, porque si va, esa va a cambiar. X al cuadrado entre 1 menos X al cuadrado, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Entonces, ¿cómo le digo que me repita lo mismo Excel para todas las celdas? Es ahí como que en la esquinita, así y arrastramos hacia abajo. Ahí les va uno más fácil. Se ponen en la esquina inferior derecha y vean cómo el cursor va a cambiar de forma. Vean el cursor. ¿Ya lo vieron? Sí, Sí, profe. profe. Ahora vean en esta esquina, ¿ya vieron cómo cambió de forma? Sí, profe. Y le dan doble clic y ya, tan tan. Sin necesidad de que arrastren todo. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo repetirlo? Claro. Aquí está la indicación solamente en una celda. Ustedes pueden tomar esta celda y arrastrarla así para abajo, ¿sí o no? Pero Sí. algo más sencillo es cuando el cursor cambia así en esta forma, en la esquina inferior derecha, pues nada más le dan doble clic y ya. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora fíjense, yo necesito encontrar un valor de temperatura. ¿Están de acuerdo? Sí. Pongan mucho ojo. La ecuación que voy a resolver tiene un miembro derecho y tiene un miembro izquierdo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vean, para utilizar el solver del Excel, a la temperatura, en este caso mi variable que quiero encontrar es la temperatura, tenemos que dar un valor inicial para que Excel empiece a iterar. Vamos a darle 200 Kelvin a todos. Que todo valga 200, no importa. ¿Por qué necesito un valor para iterar? Por el método numérico que trae Excel, ¿sí? Necesito un método numérico. Entonces, por eso suponemos una temperatura, ¿ok? Sí, profe. Ahora vean, el miembro derecho de la ecuación aquí es igual al logaritmo natural de Kp sobre Kp de referencia y esta Kp va fija. ¿Sí ven? Sí, profe. Sí, profe. Ahora el miembro izquierdo, que va a ser igual, al delta H, fíjense, delta H va fijo sobre R. La R no la puse aquí, pero la puedo poner manualmente. 8.314, ¿sí o no? Por 1 sobre T de referencia, aquí está, que va fijo, menos 1 sobre la temperatura esta que estamos buscando. Y esta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, al solver de Excel le gusta encontrar ceros. ¿Cómo podemos nosotros hacer cero la ecuación que queremos resolver? Pasando todos los términos de la ecuación a un solo lado. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo al miembro derecho le puedo restar el miembro izquierdo y eso da cero, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, ¿seguros?
Sí. Es momento de que digan sus dudas, ¿eh? Bueno, conste. Entonces, ¿cómo hago cero la ecuación? Pues al miembro derecho le resto el miembro izquierdo o viceversa. A esta yo le voy a llamar igualdad. Igualdad, ¿sí? Entonces, vean, le digo a Excel, pues calcúlame lo mismo para todos. Obviamente, en algún momento da cero la igualdad. Claro que no. ¿Por qué? Pues porque esta temperatura es una temperatura supuesta. ¿Cuándo va a valer cero la igualdad? Cuando esta temperatura satisfaga al miembro derecho y al miembro izquierdo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No están entendiendo o no, jóvenes? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Me voy a regresar a la otra. Vean, por eso les expliqué, jóvenes, desde aquí que este era el miembro izquierdo, que este era el miembro derecho. ¿Cómo puedo hacer cero esa igualdad? Pues alguien me dijo muy acertadamente, pues el miembro izquierdo menos el miembro derecho, y pues da cero. ¿Ahora ya lo ven más claro? Ay, jóvenes, pues espera que se queden callados, díganme sí o no. Sí, profe. Sí, pero ¿Sí? No, profe, yo Bueno, no lo comprendí. pues, ¿Puedo pues repetirlo? sí, no lo comprendí, pues te lo explico. ¿Cómo puedo hacer cero esta expresión? Pues muy sencillo. Al miembro izquierdo le resto el miembro derecho, o viceversa. Si yo al izquierdo le resto el derecho, ¿cómo me queda? Logaritmo natural de Kp en Kp0 menos delta H sobre R, 1 sobre T0 menos 1 sobre T, y esto es igual a 0. ¿No? sí, pero Sí, profe. Ahí está. Entonces, de esa manera hacemos cero. Necesitamos hacer ceros porque al solver le gusta encontrar ceros. ¿Sí? Por eso necesitamos que la ecuación que queramos resolver de alguna u de otra manera valga cero. ¿Sí queda claro? sí, profe. Sí, profe. La única manera en que la ecuación valga cero es que si nosotros estamos buscando esta temperatura, la única manera que valga cero es que la temperatura que vamos a buscar sea la correcta. Si la temperatura es la correcta, va a satisfacer a la ecuación y entonces la ecuación va a valer cero. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, me voy a regresar. Entonces, ahí ya está, se me perdió aquí está. Obviamente, esta temperatura es una temperatura supuesta, ¿sí? Yo la puse nada más por poner un valor. Como esa temperatura no es la correcta, pues no se satisface la ecuación. Para que la ecuación se cumpla, esto debe de valer cero. Recuerden que esto que dice igualdad es porque resté el miembro derecho del miembro izquierdo y esto tiene que ser cero. Vean cómo se usa el solver. Si ustedes no lo tienen activado, bueno, mejor les pregunto, ¿quién lo está haciendo sincrónicamente conmigo? Yo. Yo, profe. Bueno, para los que lo están haciendo sincrónicamente, les voy a enseñar cómo se activa el solver, porque no lo deben de tener activo si nunca lo han usado.
Me voy aquí a la pestaña de archivo. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Denle clic. Aquí está archivo. Sí, profe, listo. Ahora nos vamos hasta abajo a donde dice opciones. ¿Ya encontraron opciones? Ya. Ya. Le doy clic. Y ahora me va a aparecer esta ventana. Y me voy aquí en la parte de la izquierda, me voy a donde dice complementos. ¿Ya vieron complementos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Le dan clic. Ahí está. Ya que le dan clic a complementos, entonces en esta parte de la ventana dice administrar complementos de Excel. ¿Sí ven? Sí, profe. Sí, profe. Le dan ir. Ahí está. Ahora vean los complementos que nos ofrece Excel. Nos ofrece el Solver. Ustedes si no lo ocuparon, no lo han ocupado, no lo deben tener activo. ¿Sí? Y estas otras herramientas para el análisis, que esas las vamos a utilizar. De una vez denle clic, porque vamos a hacer regresiones lineales múltiples cuando veamos el equilibrio líquido-vapor de un sistema puro. Entonces, de una vez denle a las herramientas para el análisis y al solver. La otra herramienta para análisis VBA es si ustedes supieran programar en Visual Basic. Pero yo no la tengo activado porque yo no sé programar en Visual Basic. No sé si ustedes sepan programar. Pues aquí le pueden meter métodos numéricos y un run ejecuta y etcétera. Pero no creo que sepan programar en Visual Basic, ¿o sí? No, No, profe. profe. No, profe. Entonces, no le den esa ventana, solamente el solver y herramientas para análisis que las vamos a ocupar después. Y le dan a aceptar. Y una vez que le den a aceptar, el solver se va a encontrar aquí en la ficha de datos. Le dan clic en datos y automáticamente aquí aparecen las herramientas que activaron. ¿Pudieron activar de manera exitosa el solver y el análisis de datos? Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí, profe. Yo igual. Sí, profe. Vean cómo utiliza el solver. Es muy sencillo. Le doy clic a donde dice solver. Fíjense, me abre esta ventana. Me dice, bueno, me pide una celda objetivo. La celda objetivo, óiganlo bien, es la celda que tiene que valer 0. ¿Cuál de estas celdas tiene que valer 0? La igualdad. Esta, la La igualdad. Exactamente. Esta debe de valer. Solamente nos pide, podemos poner una celda. Por eso solamente selecciono una celda. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Yo sé que todas tienen que valer 0, todas, pero no puedo seleccionar todas. Solamente selecciono la primera. Fíjense, esa celda, ¿cuánto tiene que valer? Tiene 0. que valer 0. Para que esa celda valga 0, ¿a quién tiene que mover? Tiene que mover a la temperatura, pero pongan todas las temperaturas porque quiero que me encuentre todas las temperaturas. Ahora fíjense, tengo que agregar restricciones, ¿sí? Le voy a agregar restricción y veo. Yo ya le había dicho a Solver que la primera tiene que valer 0. Pero ahora como restricción le tengo que poner
que todas las demás, o sea, desde la segunda hacia abajo, todas las demás celdas tienen que valer ¿cuánto? Cero. También cero. Pero le doy a aceptar, ya está todo listo, le doy resolver. Está iterando, Solver está iterando, está iterando. Y ya se tardó, nunca me había tardado tanto. No vaya a ser que no quiera converger. Los que lo están haciendo sincrónicamente conmigo, ¿ya les convergió o sigue dando vueltas? Aún no, profe. ¿Sigue dando vueltas el solver de los demás? El mío sí, profe. Sigue, no ha cargado. Ya el mío ya quedó. El de ustedes. Sí, también, profe. ¿Sigue dando vueltas? El mío todavía no. ¿Ya? ¿No? Bueno, ¿ya vieron que se tarda un poquito? Sí. Sí, profe. Ahora imagínense hacer esto con el solver de la calculadora. Va a tardar mucho más. Ay, pues entonces la calculadora es manual. Uno por uno. Luego que la calculadora se tarda como 20 minutos en encontrar solamente una solución. Bueno, dice, mire, Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Y le damos conservar la solución de Solver, le damos aceptar y tarán, ya ven que cambió todas las temperaturas. Sí, profe. ¿Sí? Y vean, esa igualdad, pues casi la hace cero para todos. Un número por 10 a la menos 15, pues prácticamente ya es cero. Obviamente esto es el error de la iteración. ¿Sí? Esto es el error. Y cuando se eleva ese error al cuadrado se llama residuo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahora vean cómo vamos a poner esta gráfica. Voy a gráficos, le doy aquí, aquí, y fíjense, voy a seleccionar datos. En X va la temperatura. Si vieron que en las curvas de encendido en X va la temperatura, ¿no? Sí. Sí. Y en Y, ¿quién va? La conversión. Y vean, aquí está. Obviamente le dan un buen formato a su eje. Pues que no empiece en 500, que empiece por ahí de 200. Profe, ¿X era la temperatura? Sí. X es la temperatura y Y es la conversión. Ahora fíjense, digo ya nada más es que usted le dé un formato, etcétera. Y aquí está la curva de encendido. Obviamente ustedes ya con calmita, pues le dicen aquí este gráfico, curva de encendido para la reacción de descomposición de teróxido de nitrógeno, o simplemente que le pongan curva de XA versus, si no le quieren poner curva de encendido, pues curva de XA versus temperatura, ¿no? Y ahora sí ven que esta curva es muy visual. Sí, profe. Sí, ¿O profe. no? Sí. Aquí claramente nos dice, mira, ay, pues mira, por temperaturas arriba de 400,
pues ya estás llegando prácticamente al 100% de conversión. Uy, pues por temperaturas abajo de 300, uy, pues estás obteniendo conversiones bien bajas, ¿no? O sea, sí ven que esto ya es toda la perspectiva, que esto ya es el panorama general de la reacción. Sí, profe. ¿A poco no se les hace interesante todo esto, jóvenes? ¿No se les hace interesante que todo el equilibrio químico de una reacción le podríamos ver tantas cosas? Sí, profe. Sí, la verdad, sí, profesor. ¿Qué pasó, Denise? Tengo una duda. Sí. En la anterior gráfica que nos mostró en el artículo tenía dos curvas. Ah, porque una era la simulada y la otra era la real. Ok, gracias. Una de trazo continuo era la real, la simulada, y una como con trazo discontinuo era la obtenida por datos experimentales. Por aquí nosotros no disponemos de datos experimentales, entonces solamente podemos simularla. Vale, gracias, profe. De nada. Ahora, se les va a quedar de tarea hacer la misma simulación, pero con la ecuación del caso 2. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. Si me vuelven a no hacer tareas, pues se las voy a tomar como examen. Entonces les doy la oportunidad de que sea una tarea y que me puedan preguntar. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, está bien. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Esta Profesor, curva, como la hicimos, ¿qué pasó? ¿cree que nos puede mandar la hojita nada más para las fórmulas en Excel? Para irlas copiando. Sí, se las mando. De todas maneras, para la otra curva va a cambiar el miembro izquierdo, ¿eh? Por el caso 2, porque el miembro izquierdo no es esto. En el caso 2, ¿o sí? No. No, El miembro izquierdo es más complejo en el caso 2. Por eso es lo mismo, es establecer el miembro derecho, luego establecer el miembro izquierdo y luego establecer la igualdad. Si ven que aunque la ecuación es más compleja, en el algoritmo de cálculo es lo mismo. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, pues ya nos vemos mañana, chicos. Los que están conmigo en el laboratorio, pues ya los que están conmigo en el laboratorio, nos vemos mañana. No les subí a los que están conmigo en el laboratorio, no se preocupen por el previo de mañana. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Una pregunta rápida. Los que están con el maestro, ¿qué pasó, Fernando? No, bueno, es que yo le quería comentar una situación, profe. Pero ahorita al final de la clase. Sí, profe. Bueno, pregunto algo rápido. ¿Quién es de laboratorio? ¿Cuántas prácticas tienen calendarizadas con el profesor Juan José? Jóvenes. ¿O no les dio calendarización? Sí, sí nos dio calendarización, profe, pero no me acuerdo. Si quiero ahorita checo rápido. Ay, bueno. No les voy a pedir a los del profesor Juan José, compártanme su calendarización por el WhatsApp, ¿sí? De nuestro grupo. Sí, profe. Sí, profe. Ya nos vemos, chicos, en la siguiente sesión de teoría. Y me quedo con... Gracias. Buen fin, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.